Y hoy también hacemos una cita con la historia a través de las fotografías, a través de la historia de nuestra ciudad, de la capital riojana, de Logroño. Lo hacemos cada semana con Bruno Calleja Escalona. Hola Bruno, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido, gracias. Hoy vamos a hablar de los orígenes de Logroño, de la capital riojana, de esas primeras zonas habitables que tuvo la capital. ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde tenemos que viajar? ¿Hasta qué año? Bueno, nos estamos remontando a la edad antigua, es lo de la cosa de los años es un poco difícil. Ajá. Hablaremos un poco, en primer lugar, en siglos o en edades. La evolución, desde luego, nos hace que las primeras nociones de habitabilidad o de presencia humana ya estable en nuestra región no las encontramos precisamente en el área de Logroño. Nos tenemos que ir a la sierra, tenemos que ir a la sierra de Codés y a la sierra de Cantabria. ¿Qué encontramos? Pues encontramos monumentos como el Hipogeo Longar en la actual sierra de Aras, que lo estamos viendo en pantalla, que son monumentos funerarios que parten del Neolítico. Estos pueblos, tendrían sus aldeas, tendrían sus lugares de vivienda, pero no nos ha quedado como tal esa vivienda, pues se ha ido dispersando un poco por la historia. O sea que hemos viajado al Neolítico, hemos visto ese acto funerario, ese acto fúnebre, y de ahí estamos situando entre esas dos sierras esos orígenes habitables de lo que va a desembocar en lo que va a ser Logroño. Eso es, pues Logroño también que tendrá otro nombre, porque será Varella, pero Varella como tal hay tres, así que vamos a ir ordenándolas cronológicamente. La primera Varella tampoco la tenemos en Logroño, la tenemos en La Rioja, la tenemos en Viana, estamos viendo en la pantalla. Es una gran ciudad que para ubicarla ha sido excavada, está siendo excavada en la actualidad y se encuentra cortada en la actualidad por la carretera nacional que une Logroño y Pamplona, la antigua carretera Pamplona. En uno de los lados, a la mano izquierda, vemos unas piedras que corresponden a una ciudad, a una calle empedrada, una ciudad de un cierto renombre, como por ejemplo que estamos viendo en la pantalla. ¿Qué sabemos de estos habitantes? La verdad que tampoco es que sepamos mucho. Sabemos que son verones, como dice nuestro himno a Logroño, somos de estirpe verona, somos de estirpe verona. Porque son estos pueblos que descienden de unos movimientos intraeuropeos que está habiendo y son pueblos de cultura celta que siguen las tendencias y llegan a asentarse aquí. Una ciudad que tiene está amurallada y tiene diferentes viviendas, pero no es que se haya excavado todavía mucho, porque la excavación está a un 5%, está muy poquito, y tiene muchas hectáreas para excavar y para... Ahí hay trabajo. Sí. Vamos al segundo de esos Varellas, porque creo que hay que situarlo más cerquita, ¿no? Sí, aquí ya cambiamos de autonomía, nos venimos a La Rioja y nos subimos al Monte Cantabria. Monte Cantabria, un lugar bastante visitado por nuestros ciudadanos, pero tenemos que decir que cuando se funda esta Varella, la Varella del Monte Cantabria, no desaparece la otra. ¿Por qué se crea esta? Esta Varella se crea con la llegada de los romanos. La llegada de los romanos supone un desplazamiento de población hacia zonas defensivas. ¿Por qué? Porque en el año 76 se está viviendo las guerras contra Sertorio, un desertor romano. Y estas ciudades, las ciudades del entorno Verón vascón, se posicionan a favor de este hombre, que está refugiado en Huesca. Y cuando finalmente son derrotados, tanto él como luego en el año 75 Pompeyo Magno, que desembocará, por cierto, en la fundación de Pamplona, los romanos tienden a aplastar, obviamente, a quien había apoyado a sus enemigos. Y hay diferentes movimientos que terminan, según vemos en las pocas excavaciones, los pocos restos, con una destrucción rápida y bastante impactante. Un incendio, un ataque duro de esa Varella de Viana en el siglo I. ¿Qué pasa con esos habitantes? No sabemos tampoco mucho, pero sí que sabemos que el yacimiento del Monte Cantabria queda bajo control de los romanos. El yacimiento del Monte Cantabria, que lo vemos ahí arriba, está compuesto por una muralla
con unas torres en forma semicircular y varias casas adheridas a la propia muralla. No es un carácter pues claramente defensivo, que bueno, pues que, como digo, pues es aprovechado por los romanos. ¿Qué pasa? Bueno, las hostilidades, pues finalmente, pues en el año 19, ya antes de Cristo, terminan. Ya se instaura el Imperio Romano y la zona se apacigua. ¿Qué pasa cuando se apacigua una zona? Pues que tenemos que recomponerla otra vez. Bueno, pues ahí está un poquito la historia de esa segunda varella, el fin de la varella de Viana, esta segunda varella que estaba en el Monte Cantabria, llega ya el Imperio Romano, todo se apacigua un poquito, hay que recomponer, y en esa recomposición, ¿qué sucede, Bruno? Pues surge la tercera de estas varellas, que esta sí que la mantenemos habitada en el barrio de Barea. Ese Varella pues ha derivado en Barea. ¿Qué tiene? Bueno, todos los autores clásicos mencionan una parte importante y fundamental de esta varella romana. ¿Por qué? El puerto. ¿Por qué era importante? ¿Por qué? Pues porque tenía puerto. Varella no tiene mar. En época romana tampoco tenía mar. Pero el Ebro era navegable hasta Varella desde el Mediterráneo. El Ebro ahora mismo está un poco más alejado de lo que es el propio barrio de Barea, pero claro, en ese momento estaría más cercano y hemos de suponer pues, que los barcos anclarían ahí y serían los encargados de transitar pues, esas mercancías que se producían aquí, la cerámica que se producía en Tricio, era una de las mayores producciones cerámicas que teníamos, uno de los mayores hornos lo teníamos en Tricio. Pero no solo de barcos, porque también salían, como vemos en la imagen, calzadas romanas que iban hacia Numancia, que iban hacia el sur también, y que permitían pues esa difusión de este gran centro de producción que teníamos en esta zona. Pues qué curioso, esa tercera varella, que es el barrio de Barea, que además tenía puerto, que llegaban los barcos navegando por el Ebro hasta este puerto del barrio de Barea. Eso es, y que nos han quedado restos de ella, porque aunque sean... Bueno, la custodia hemos dicho que está recién excavado, el Monte Cantabria se excavó hace años, la mitad está restaurada, hay que decir que la otra mitad está completamente abandonada. Y bueno, Barea tiene lo mismo. Barea, según bajamos por la carretera de Zaragoza, que es las imágenes que estamos viendo en la pantalla, hay una isleta donde se conserva ese saliente de una calzada romana con el proceso constructivo y varios miliarios. Y luego, dentro de lo que es el propio barrio, debajo de las escuelas, tenemos unos importantes restos que están bastante bien conservados, pero en la carretera de Zaragoza, donde antiguamente había un pabellón industrial que se derribó, aparecieron varias estructuras importantes, entre ellas varios mosaicos que conservamos en el museo, en el ayuntamiento, que son unas producciones muy muy ricas, que bueno, pues ese yacimiento ahora mismo se encuentra bastante degradado, hay que las cosas como son. Pero bueno, fue también un lugar importante, porque bueno, igualmente hemos localizado en ese yacimiento, se localizaron también muestras de lo que ocurrirá luego con esa varella, una vez que ya está en decadencia el Imperio Romano. Que bueno, que hemos dicho, bueno, claro, hay una época de paz ahí durante los siglos I, II, pero bueno, durante esa época, bueno, en la propia Roma, pues uno de sus pilares era su ejército. Y bueno, hay que señalar que se han localizado en Europa lápidas de soldados procedentes de Varella, pues de ahí esta Varella, que bueno, que ya para rematar desaparecerá en el siglo III, víctima de los pueblos bárbaros, que bueno, arrasarán completamente esa Varella, igual que había sucedido con la de Viana, y bueno, que irán disipando un poco a la población para luego crear Logroño. Pues ahí estaban los orígenes de la capital riojana, de Logroño, que hemos conocido esta semana a través de Bruno y la curiosidad de ese barrio de Barea, que tiene desde luego mucha historia y mucho renombre. Gracias, Bruno, hasta la próxima semana. Gracias a vosotros. Nos vamos a ir con algunas de esas imágenes que dan muestra de cómo fue en los orígenes, esos orígenes habitables de los barrios de Barea y Logroño. Llega ahora Punto de Encuentro. Adiós, hasta mañana.